Va. Hola, nuevamente aquí, mi nombre es Patricio y vamos a seguir viendo acerca de la enseñanza que vimos la semana pasada, que era el propósito de Dios. Para eso les invito a ir a Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 28. La Biblia dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vimos un poco acerca del propósito, donde tengo que invertir mi vida, y así tengo que tener fundamentalmente buscar las cosas de arriba y poner la mira en las cosas de arriba. Y también vimos donde teníamos que tener una meta, y después que habíamos muerto, si nosotros habíamos muerto, nuestra vida está escondida en Cristo, y eso es lo que tenemos que vivir. Hoy día nos toca la segunda parte, y para eso, si se dan cuenta, por ejemplo, en Romanos 8:28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, eso es algo bien importante. La Escritura siempre utiliza este término, los que aman a Dios. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios llamó a estas personas que les dio un propósito. Todos nosotros tenemos un propósito. La diferencia es que muchos no lo van a seguir. Y Dios despertó a algunos para indicarle lo que es el bautismo y ahora darle un propósito de vida. ¿Hacia dónde voy? ¿A quién tengo que conformarme? Dice que tengo que conformarme a la imagen de su Hijo, y nos dio un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, nuestra meta es ir al Padre. Ahora, el segundo punto que nosotros vamos a ver es, prosigo a la meta. Estamos en el inicio del camino. Ya hemos dado el primer paso de obediencia, que es el bautismo. Ahora Dios nos pone un propósito, como se lo puso a Israel, que le dijo, de aquí ustedes que pasaron el Mar Rojo, de aquí tienen que ir hacia la tierra prometida. Dios ya nos ha puesto un propósito. Una vez que ya tengo claro el propósito, tengo que dar los pasos o caminar en este camino que después Cristo me va indicando, y eso lo vamos a ir viendo. Este propósito tiene un llamado que Dios nos da. Primero, este llamado es para volverlo, vamos a ver, nos llama, primera cosa, para ser santos. Le invito a ir a Romanos 1:7. Romanos 1:7. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Recuerden, Romanos 8:28 dice que conforme a sus propósitos son llamados. Dios llamó a quien despertó, lo llamó para que entendiera lo que es el bautismo, le está dando un propósito. Y dentro del propósito le hace un llamado. Un llamado primero a ser santo. A ser santo. ¿Qué es ser santo? Se preguntará usted. ¿Ser limpio? Sí. Santo lo que significa es apartado para. En este caso hemos sido apartados para Dios. Dios nos apartó, y dentro de ese apartar Dios nos limpió para Él, porque Él tiene un propósito para nosotros.
Y por eso nos llamó para ser, primera cosa, santo. Tengo que ser limpio, Él nos limpia para apartarnos para Él. ¿Ya? Por eso Pablo después habla a los santos de, todas las cartas dirigidas a los santos, no habla a los pecadores. Si se da cuenta en las iglesias, generalmente a la gente le dicen, no, usted es pecador todavía, usted todavía sigue comiendo pecado, etc. Pablo ya no los trata como pecadores, sino que los trata como santos. Ese es el término que les llama. Hijos de Dios, santos, creyentes, etc. ¿Ya? Para eso vamos a volver a Romanos, para entender un poco más este punto. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, vamos a ver versículos 28 y 29. Dice la Biblia: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Recuerden que Dios nos llamó ahora para ser santos. Vea el versículo 29, dice: porque los que antes conoció, ¿cuándo nos conoció Dios? Fundamentalmente desde siempre, pero la Biblia cuando habla de conocer es cuando la persona es salva. Cuando Dios nos conoció, nos salvó, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. O sea, cuando usted nació nuevamente, tuvo un nuevo nacimiento, Dios hizo una predestinación. O sea, Dios lo que hizo, dijo, yo quiero que Él sea esto. Es como cuando nace su hijo o su hija y usted dice, yo quiero que sea ingeniero, yo quiero que se eduque lo más posible, ojalá tenga su profesión, ojalá sea un ingeniero, sea un doctor, sea una enfermera, sea una doctora, sea una abogada, etc. Eso es predestinar, eso es lo que Dios hizo. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Porque eso es un propósito. Versículo 29 dice: también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, el propósito de Dios era que nosotros fuésemos hechos a la imagen de su Hijo. Por eso Él nos llama a ser santos, nos santifica. Mire, veamos, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Cristo sea el primero. Versículo 30 dice, a los que predestinó, o sea, a los que le dio un propósito. Esa es la palabra más correcta ahí. A los que le dio un propósito, a estos también llamó, que es lo que estamos ahora, los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Recuerdan acerca del bautismo cuando dice que los que han muerto el pecado han sido justificados del pecado? O sea, declarados justos. Por lo tanto, una persona justa no es una persona pecadora. Ante los ojos de Dios no soy pecador, sino justo, si he sido llamado. Ya, esa es una cosa importante. Dice, a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Ya? La gloria, la luz. También Dios nos dio vida. Justificación, glorificación. La glorificación está relacionada con la vida. Dios nos da vida, nos da luz. Y eso es lo que ha hecho. Este es el proceso. Por eso nosotros vamos a ser glorificados, no solamente ahora, sino cuando lleguemos a la meta. Por eso el primer llamado es a ser santo. El segundo llamado que Dios nos hace es a ser de Cristo. Miren, Romanos 1:6. Romanos 1:6. El segundo llamado dice, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Lo voy a leer de nuevo.
entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. O sea, primero nos llama a ser santo, luego nos llama a ser o a pertenecer al Señor Jesucristo. Ya tenemos un Señor, un Rey, un Dios, etc. Jesús es mi Señor, yo le pertenezco. Pablo dice, ya no soy de vosotros, no me pertenezco, fuimos comprados por precio. Por lo tanto, ya tengo que vivir para Cristo. Ese es el llamado. Es por eso que siempre Pablo, si usted ve en la vida de Pablo, él buscaba siempre conocer a Cristo, saber más de Cristo, dejó todas las cosas que él tenía, las tuvo por basura por el conocimiento del Señor Jesucristo, porque para él el Señor Jesucristo era su Señor. Y eso es importante. Por eso Pablo habla de este llamado, a ser de Jesucristo, santo y de Jesucristo. Y el tercer llamado, a lo que nos habla la Biblia, es para un ministerio específico. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Dios. Lo leo de nuevo, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Llamado a ser apóstol, apartado, o sea, santificado, si se podríamos decirlo, para el Evangelio. Para eso Dios lo llamó. Para, primero, ministerio específico, apóstol. Lo apartó, ¿para qué? Para el Evangelio de Dios. ¿Me entiende? O sea, lo santificó para el Evangelio. Lo limpió, lo apartó para el Evangelio. Mucha gente hoy día evangeliza, en la carne evangeliza sucio, no apartado, no siendo santificado. Va y evangeliza porque cree que él puede hacer las cosas. Dios no hace así las cosas. Si se dan cuenta, Pablo fue llamado a un ministerio que es el apostolado, y dentro del apostolado Dios lo apartó, o sea, lo santificó para el Evangelio. Es así como Dios hace las cosas. La persona que la llama, la limpia, la santifica, o sea, la aparta, limpia para, en este caso para el Evangelio. Yo no sé cuál es su llamado. Yo sé cuál es el mío, pero no sé cuál es el suyo. Usted tiene que empezar a averiguar cuál es. Dios le va a ir mostrando cuál es su llamado y a qué lo está llamando y para qué lo va a apartar, o sea, lo va a limpiar para. Eso lo va a saber usted. ¿Cuándo comienza esto del llamado? Mire, Hechos capítulo 9. Vamos a Hechos capítulo 9, versículos 10 al 20. Hechos capítulo 9, versículo 10 al 20. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para recobrar la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario para padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
Al momento se le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Mire, algo para destacar aquí, fundamentalmente, que es el punto principal de esto. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Instrumento escogido. ¿Cuándo empieza esto? Cuando yo entiendo que yo soy un instrumento. Dios, si a usted lo despertó, le está enseñando lo que es el bautismo, ahora un propósito, y lo va a llamar, o lo está llamando a un ministerio específico, usted es un instrumento, no es el instrumentista. Hoy en día en las iglesias se le enseña a la gente que son ganadores de alma. O sea, le está diciendo, usted es la persona que hace las cosas. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros somos instrumentos de Dios. Por eso la Biblia dice que Pablo era un instrumento escogido. El que hace la obra es Dios. Dios usa a las personas para hacer su obra. Es por eso que Él apartó a Pablo para el Evangelio, para hacer su obra. Lo santificó para hacer su obra. Pablo iba a ser un instrumento, no el instrumentista. Eso hay que tenerlo sumamente claro, ¿ya? Aquí empieza el llamado para Pablo. Pablo tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, es llevado a un lugar que se llama la calle a la derecha, ahí él está orando. Llega Dios, le habla a Ananías y le explica lo que tiene que hacer. Este es el inicio de Pablo. Es como el inicio de usted y de mi persona. Dios desde un principio ha preparado a cada uno de nosotros para un ministerio específico, por su propósito. Conforme a su propósito son llamados, o sea, conforme a su propósito. El propósito de Dios, que es que si nos conformemos a la imagen de Cristo y que vayamos hacia arriba, o sea, hacia el Padre, ese propósito Él lo cumple con el llamado a primera cosa, ser santo; segundo, a que nosotros le pertenecemos al Señor Jesucristo; y tercero, a un ministerio específico. Y ese comienza cuando usted se salva. De ahí en adelante, Dios ve a quién va a llamar, ¿ya? Por eso después le va dando herramientas que las vamos a ir viendo más adelante. Y aquí empieza. Y usted entiende que es un instrumento. Desde un principio va a entender eso, que es un instrumento, no el instrumentista, porque hoy en día hay muchos instrumentistas y pocos instrumentos para Dios. Segundo, tenemos cuando comienza ahora la preparación. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. La preparación. Gálatas capítulo 1, versículos 15 al 18. Dice la Escritura: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Tenemos que pasar aquí 3 años, o sea, Dios lo apartó desde el vientre de la madre. Es muy posible que si Dios lo llamó a usted, haya sucedido exactamente lo mismo. Dios hace las cosas por algo. Todo tiene un propósito. Y este es el propósito de Dios, que usted tiene que tener claro. Su llamado, un ministerio específico. Lo apartó a usted para un ministerio, sea evangelización, sea exhortación, sea la enseñanza, sea
ser maestro, yo no lo sé, no sé cuál es su ministerio. Dios le va a explicar cuál es, a qué lo ha llamado y en dónde lo necesita, ¿ya? El proceso es en esto, aquí es donde Dios le va a explicar. Pablo estuvo 3 años en Arabia, en el desierto, siendo enseñado por Dios. Dios le enseñó las escrituras y le fue explicando lo que él quería de él. Pablo aquí entiende lo que Dios pretende de su vida, cuál es su llamado, cuál es el llamado de él, hacia dónde va. Aquí lo entiende en estos 3 años que pasa siendo enseñado por Dios. ¿Ya? Aquí tiene el proceso. Luego tenemos el llamado definitivo ya para hacer la obra. Eso lo vamos a ver en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 2. Hechos 13, 2. Y aquí tenemos otro integrante de la Trinidad. Ya no es el Padre el que lo aparta, sino que ahora es otro integrante. Dicen, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Apartadme a Bernabé y a Saulo, personas que estaban ministrando estos al Señor y ayunando. Ellos estaban trabajando en la iglesia, eran personas que estaban activas en la iglesia, activa en cuanto a la administración, ya sea de la palabra, ya sea de un trabajo dentro de la iglesia. En la iglesia hay diferentes ministerios que a veces no se ocupan, que a veces no se hacen, simplemente tenemos siempre los mismos ministerios. Y hay muchas otras cosas más que se pueden hacer partiendo de servir. Mucha gente no le gusta servir, porque quiere enseñar, predicar, al tiro, pararse arriba. Uno tiene que empezar con limpiar el baño, tan simple como eso. Cuando uno empieza así, entiende que uno está para servir, no para ser servido. ¿Ya? Eso todo tiene un inicio. Pablo y Bernabé estaban ministrando. Yo no sé lo que estaban haciendo. La Biblia tampoco lo aclara, no especifica qué estaban haciendo en la iglesia. Solamente que estaban activos, estaban trabajando en la iglesia. ¿Ya? Y aparte de eso estaban ayunando. ¿Por qué? Porque ellos, teniendo comunicación con el Espíritu, que es lo que vamos a ver la próxima semana, sabían que tenían un llamado, tanto Bernabé y Pablo. No sabían cuándo iba a comenzar su ministerio, pero sabían que tenían un llamado. Ahora es cuando el Espíritu Santo le dice a la iglesia, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es el Espíritu Santo el que le dice a la iglesia. Hoy en día son los hombres los que están apartando a los hombres para hacer un trabajo, un llamado. No es Dios que está a través del Espíritu Santo llamando a la gente para que lo aparten para la obra del ministerio, ¿ya? O para la obra mejor a la que ha sido llamado. Eso hay que tener cuidado. Hoy en día como que todo cambió, todo es al revés. Ahora es el hombre quien llama al hombre y el hombre lo aparta para. Es aquí el Espíritu Santo el que le dice a la iglesia que aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que él los ha llamado. Él ya lo había apartado de un principio, pero ahora es la iglesia para que la iglesia tenga claro que ellos van a un ministerio específico, solamente para eso. ¿Ya? Aquí ya empieza el ministerio de cada uno de ellos. Usted a lo mejor ya está trabajando, usted no se ha dado cuenta a lo mejor, o está en un colegio, en la iglesia o en un área, y Dios lo llamó, Dios le explicó lo que tiene que hacer, lo está haciendo,
Y el Espíritu Santo dijo, apártenme a ella o apártenme a él. Yo quiero que haga este trabajo. Evangelización con niños, evangelización con adultos, evangelización con jóvenes, ministración a los jóvenes, a los adultos, no sé, enseñanza, exhortación, presidencia, liderazgo. Dios sabe lo que quiere para las personas. Yo no tengo idea. Eso Dios lo sabe solamente. Y ahí lo va a apartar. Seguimos. Vamos a lo que dice Pablo ya una vez que él continuó con su llamado. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Perdón. Versículo 13 y 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Recordemos que Pablo, en un principio, cuando él se salvó, Dios dijo que iba a ser un instrumento. Ahí empieza el llamado, porque Dios ya tenía un propósito para su vida, que ya lo hemos visto. Luego hay un proceso de 3 años donde Pablo es instruido por Dios para explicarle con claridad el llamado. Y ya tenemos después que el Espíritu Santo llama tanto a Bernabé y a Pablo. Le dice a la iglesia que lo aparten para este ministerio específico, que era el Evangelio. O sea, viéndolo por Romanos, que Dios lo apartó para el Evangelio. ¿Ya? Ahí tenemos eso claro. Pablo ya una vez que inició el ministerio y sigue trabajando, si usted analiza la vida de Pablo, un hombre trabajólico en cuanto a lo espiritual. Él trabajaba lo espiritual muchísimo, lo cual nosotros a veces ni siquiera le dedicamos 1 hora a eso. Bueno, él llevando ya un ritmo de vida en cuanto al Evangelio, llega a un punto, yo no sé si la mitad, más allá no sabría decirle, y él dice lo siguiente, hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, todavía no llego a la meta, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, o sea, lo de atrás ya no puedo volverlo atrás. Si cometí errores, fueron, sigo adelante. Y dice, extendiéndome a lo que está delante, o sea, yo me extiendo adelante, yo sigo hacia adelante, no me devuelvo, sigo hacia adelante. ¿Cuál es mi meta? El Padre. ¿Por qué? Porque estoy en el camino, que es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pablo dice, yo me extiendo hacia adelante, tengo una meta a seguir. Y el 14 dice, prosigo, ¿qué cosa? A la meta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mucha gente les enseña a los hijos de Dios en las iglesias que van a recibir corona y una pila de cosas. Por estar sentado en la iglesia, hermano, no va a recibir absolutamente nada. Por servir a Dios en la carne, tampoco, porque todo se le va a quemar. El proceso de las cosas, Dios lo tiene determinado y claramente definido en la Escritura. Lo vimos con Pablo. Lo salva, lo llama ahí mismo, lo prepara, enseñándole él mismo las Escrituras, para luego el Espíritu Santo hacerle un llamado para el Evangelio. Y una vez que él ya está realizando este ministerio específico, él dice esto, yo prosigo a la meta. ¿Por qué? Porque me espera mi corona, el premio del supremo llamamiento en Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Eso es, por eso él sigue la meta. Aparte de ir a una meta, Dios nos quiere premiar a todo aquel que sigue
adelante, hacia la meta. ¿Ya? Si ustedes leen este capítulo 3 de Filipenses, es un capítulo bien ilustrativo, muy bueno. Pablo explica más o menos cómo es él. Dice, si alguien tiene de qué gloriarse, yo más. Y empieza a explicar el por qué. Pero él dice que todo eso lo tiene como basura por el conocimiento de Cristo. Y ahí sigue explicando todo eso. Porque él se da a entender, aquí en este capítulo, él lo que quiere explicar es el segundo llamamiento que vimos, que es la pertenencia a Jesús o a Cristo, que yo le pertenezco a Cristo. Y ahí él lo explica con toda claridad. ¿Ya? Entonces ya tenemos el comienzo, el proceso y el llamado, ya concreto a servir a el Evangelio, en este caso, que era Pablo. Seguimos. Ya Pablo, si usted analiza los libros, los Hechos y las cartas que él escribe, todo eso, se da cuenta que él fue un hombre, como dije anteriormente, que él respiraba el Evangelio, él servía por amor. Ay de mí si no hablo o predico el Evangelio, dice Pablo. Ay de mí, porque para él era tan importante ese llamado que Dios lo vio a él, o sea, él se vio como un privilegiado. Dijo, Dios me llamó a mí para llevar este Evangelio, me santificó, me apartó para el Evangelio del Señor Jesucristo. Es un privilegio, pero también una muy grande responsabilidad. Dios tiene un propósito, y el propósito va con un llamado, ¿ya? Específico. Dios siempre es específico, siempre es claro. Con Dios no hay duda alguna. Si usted ya está trabajando, si Dios ya lo está preparando en un área específica, va a ver que va a ir dando los frutos, y posteriormente Dios lo va a llamar concretamente, va a decir, esto es lo que yo quiero que hagas. Así de simple. Pero por eso tenemos que tener lo que vamos a ver la próxima semana, que es comunicación. Tercer punto, Pablo llegando a la meta. ¿Ya? Segunda de Timoteo, perdón, me equivoqué aquí. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Dice Pablo, ojalá puedan leer todo el capítulo 4, es muy bueno. No, una cosa por tiempo yo no lo puedo leer, pero ojalá. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo describe ya el término de su carrera, de su andar, de su meta. Él ya llegó a la meta. Está diciendo, he llegado a mi meta, he cumplido el propósito, he cumplido el llamado, llegué a la meta. Algo muy impresionante, impresionante, impresionante. No hay otra palabra para decir esto. Yo voy recién dando algunos pasos. Me queda mucho, 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 mucho. Y yo creo que usted está en lo mismo que yo. Pero hay que seguir. Hay una meta, poner la mira en las cosas de arriba. Y ojalá que todos nosotros podamos decir estas palabras que Pablo. He acabado la carrera. Ojalá. Él describe tres cosas. En el versículo 7 dice, he peleado la buena batalla. Primera cosa.
Dice, he peleado la buena batalla. Si usted va al libro de Efesios, capítulo 6, versículos 13, vamos a leerlo, mire. Efesios, se me pierden siempre, me demoro porque esta Biblia no la uso tanto. Efesios capítulo 10, capítulo 6, versículos 10 al 13. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Pablo describe después toda la armadura con la cual tenemos que vestirnos. Si usted entiende que la armadura es algo inherente, o es algo que es parte de mí, es parte suya, que es algo que debemos usar diariamente, porque la lucha es diaria, Pablo dice, he peleado la buena batalla. O sea, he peleado, he usado la armadura, he peleado todos los días, porque todos los días le van a atacar. Si usted despertó, si usted entendió el bautismo, si usted entiende el propósito que Dios tiene, y entiende el llamado, y empieza a hacer las cosas conforme a Dios ha determinado, téngalo por seguro. Todos los días van a pelear contra usted. Por lo tanto, tiene que usar esta armadura. Lea bien el capítulo 6, léalo, estúdielo, vea, porque esto no es solamente, Pablo está hablando de un día específico, sino de una etapa específica. Y ojalá en esa etapa específica usted, como dice Pablo al final, habiendo acabado todo, estemos firmes. Como soldados habremos quedado firmes. Si se da cuenta, Pablo siempre en sus epístolas habla de tres personas: soldado, un campesino, y no me acuerdo la otra, pero siempre habla así eso. Y aquí dice, hay del atleta, el soldado, el atleta y el campesino. Siempre usa estos tres ejemplos. Y el soldado es el que permanece firme, sirviendo a su Señor. No huye de la batalla, sino permanece firme y va hacia adelante. ¿Ya? He peleado la buena batalla. Pablo venció. No significa que no haya caído. Cayó, se levantó, siguió. ¿Ya? Segundo punto dice, he acabado la carrera. La carrera es el Evangelio. A él le propusieron, Dios le puso, lo apartó para el Evangelio. A usted a lo mejor lo apartó para enseñar, para que las personas que se salven, usted las discipule, sea un discipulador, sea un maestro, sea, no sé, un exhortador, sea un líder, sea alguien que ayude a esas personas a crecer. Yo no lo sé. Dios lo preparó. Y usted tiene que correr esa carrera. Tiene que correrla hasta el final. Pablo la corrió. Corrió el Evangelio hasta el final. Predicó hasta el último día de su vida. Predicó el Evangelio. Eso es algo importante. Si quiere leerlo, por ejemplo, más o menos, Romanos capítulo 10, versículos 15 al 17, explica eso. Bueno, lo vamos a intentar de leer. Romanos capítulo 10, versículos 15 al 17. Dice la Escritura, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La Biblia nos explica con claramente, si usted, por ejemplo, va al Antiguo Testamento, los reyes usaban a todos los que llevaban buenas o malas noticias, ellos corrían. Si usted se acuerda un pasaje cuando
el rey estaba esperando noticias de Absalón, del general que envía a uno a correr, y va otro que quería ir y corrió. Llegó antes, pero no había escuchado mucho la noticia, y el que se llegó segundo le dice que Absalón había muerto. ¿Ya? Ellos corrían para llevar la noticia, las buenas nuevas. ¿Ya? Si usted está para eso, tiene que correr. Si para enseñar, tiene que correr hasta el final. Dice, guardado la fe. Juan 14:21. Lo hemos leído. El que me ama, guarda mi palabra. ¿Usted está guardando la palabra de Dios? Son principios fundamentales de su vida. Si yo los guardo en mi vida y los conservo, guardo hasta el final, yo me voy a conformar al Señor Jesucristo, y como un hijo de Dios conformado a Cristo voy a llegar a la meta, al final. Y ahí dice Pablo que va a recibir la corona de justicia. Es 2 Timoteo 4:8. 2 Timoteo 4:8. Eso me dice que me queda un poco de tiempo. 2 Timoteo 4:8. Con esto ya vamos a terminar. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dios va a dar una corona a todos los que hayan servido a su llamado. La corona de justicia, la corona que representa la justicia de Dios, el Evangelio. Solamente se la va a dar a aquellos que lleguen a esta meta, no cualquier persona. No porque usted fue a la iglesia, Dios le va a dar una corona. Si usted fue a la iglesia, se sentó, se paró, volvió al otro día, se sentó, paró, volvió al otro día, no va a recibir nada, ni nada va a entregar. Así de simple. Por eso Dios está despertando en las personas, está explicando en la Escritura para que entiendan el propósito y el llamado de este propósito. ¿Ya? Pablo llegó a la meta y él está seguro que Dios le va a dar una corona. Y esa corona es la corona de justicia. Conclusión. ¿Cuál es su propósito? El propósito siempre ha sido el mismo, que nos conformemos a la imagen de Cristo y que lleguemos, pongamos la mira en las cosas de arriba, o sea,